El día de hoy vamos a ver la asignatura de paradigmas de de la investigación educativa 2 y voy a hacer la presentación para que vayamos entablando la información. ¿Me indica si puede ver? Sí, se ve. Ok. Pues bueno, como ya le había mencionado, estamos en la materia de paradigmas de la investigación educativa 2 y mi nombre es Hila Karina Hernández Rosales y en esta materia vamos a trabajar los siguientes rasgos para evaluación. Una es la asistencia, las participaciones en clase, los trabajos y las presentaciones que hagamos en las sesiones en que tengamos esta materia y los trabajos o tareas que dejemos como actividad. Y bueno, hablando del tema de paradigmas de la investigación educativa y a qué se refiere, es importante que empecemos con lo que es el concepto de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Y este es un modelo o un patrón que se acepta en una comunidad. Si lo hablamos de la vida cotidiana, pues se refiere a ideas, a creencias, a opiniones, a puntos de vista que se asuman como verdaderos o falsos. Entonces, son ideas que tenemos nosotros acerca de un tema. Y en la investigación educativa, para hacer esa relación, podemos saber que es un proceso que busca mejorar el sistema educativo a través de la recopilación y análisis de información sobre los métodos de enseñanza y de aprendizaje que se dan. Entonces, hacer una investigación educativa de lo que sucede, nosotros que estamos inmersas en el contexto educativo, es saber si todo eso que sucede en educación lo podemos dar como una idea, como una creencia, como una realidad, como un acto verdadero o como un acto falso de toda esta información y del análisis que nosotros hacemos en lo que es el proceso educativo. Estas características de la investigación educativa, como usted puede verlas, conducen al descubrimiento de algo nuevo, nos ayuda a resolver problemas. La investigación educativa recurre y también nos ayuda a recopilar datos, nos ayuda en el diseño y el procedimiento de una manera cuidadosa y pues obviamente para poderla llevar a cabo se necesita que aquella persona, en este caso docente, que está haciendo una investigación educativa, pues debe de tener habilidades técnicas y debe de estar familiarizado con el ámbito educativo. Es mucho más fácil para nosotros estar dentro del contexto educativo y saber lo que sucede alrededor del proceso de enseñanza-aprendizaje y obviamente a una persona que está fuera, que es externa al proceso y es un poco más difícil de poderla entender. Entonces, esta investigación educativa se va a derivar de la investigación científica como una forma particular de producción de un tipo específico de conocimientos acerca de una realidad. En realidad es una actividad que se orienta a transformar y reformular las interpretaciones que las diferentes disciplinas han elaborado y sistematizado a través de ya sea de leyes, de teorías o de modelos conceptuales. Investigar en todo momento va a suponer un intento de transformación de los modelos teóricos existentes y de los lenguajes utilizados para exponerlos con el fin de obtener una comprensión renovada y transformada de la realidad. De acuerdo a esto, nosotros podemos decir que en la investigación científica y la investigación educativa se pueden destacar algunas habilidades como la creatividad, como la innovación, porque además se utilizan métodos científicos y como resultado podemos obtener la generación de nuevos conocimientos que son características
que definen a la investigación científica de donde se deriva la investigación educativa. En el campo educativo, como en el resto de las ciencias, la investigación se ha constituido en una actividad precisa y elemental. Por este motivo se ha originado la investigación educativa como una disciplina que trata las cuestiones y problemas relativos a la naturaleza de la educación, a la epistemología educativa, a la metodología que se utiliza en el ámbito educativo, a los fines y objetivos en el marco de una búsqueda regresiva de conocimiento en el ámbito educativo. Entonces, podemos ir encontrando nosotros que hacer una investigación en el campo educativo nos va a ayudar a encontrar todas estas situaciones de un determinado problema, de una determinada situación que nosotros eh, observemos o analicemos que se da en nuestro contexto. Entonces, como objetivos de esta materia es que todos en general profundicemos en las diferentes concepciones de la investigación educativa, aquellas que ya han existido y también las que predominan en la actualidad. Pero también vamos a analizar los distintos paradigmas que orientan las distintas opciones de investigar en la educación y cuál es la influencia que estos ejercen en la determinación de uno de ellos en el diseño y en la metodología de la investigación. En este caso, podemos decir que la investigación educativa va a ser entendida como una disciplina en un ámbito de conocimiento reciente, aproximadamente tiene un siglo de historia, pues su origen se va a situar a finales del siglo XIX, cuando en ese momento la pedagogía, a semejanza de lo que anteriormente había realizado otras disciplinas humanísticas como la sociología, la psicología, en este caso la pedagogía adoptó la metodología científica para llevar a cabo la investigación educativa y tomándola de referencia como un instrumento fundamental para constituirse en una ciencia. La expresión de investigación educativa es reciente, ya que tradicionalmente antes se podía encontrar como una pedagogía experimental. Este cambio terminológico y conceptual se debe a razones de tipo sociocultural y a la preexistencia de las aportaciones del mundo anglosajón en el ámbito educativo. La pedagogía experimental, como antes se le conocía, nació en un contexto histórico-social en el cual se resaltaba el interés de afianzar la educación sobre fundamentos empíricos e incorporar al método experimental en las ciencias. Entonces, nosotros vamos encontrando terminología, como aquí se explica, y que van cambiando los términos en los que se va aplicando, pero que nos quiere decir que antes esta investigación educativa ya existía, no como el término de hoy en día, sino como pedagogía experimental y que pues derivado de todo lo que se vive en la sociedad, de los cambios, de algunas aportaciones de algunos filósofos, van cambiando los términos, pero que hoy en día se le conoce como investigación educativa. Entonces, podemos darnos cuenta que la investigación educativa se ha ido modificando a medida que han surgido nuevos enfoques para el tratamiento de los fenómenos educativos. Actualmente son variados los significados atribuidos a la expresión de investigación educativa, dependiendo de la diversidad de objetos, objetivos y características que se establecen. Han estado determinadas siempre por los conflictos y por los debates paradigmáticos. Entonces, vamos a decir que la educación es un fenómeno complejo y lo sabemos, pues cuya naturaleza está determinada por diferentes paradigmas, por teorías, las cuales van a incidir en el tipo de investigación a realizar. En ese entonces, Gibbs nos afirma al respecto que existe una unidad de investigación educativa, pero con distintos enfoques, mutuamente complementarios. Significa que la investigación educativa acuden diferentes paradigmas y epistemologías, formas de conocer y construir el conocimiento
pues surgen así distintas concepciones y significados de lo que es investigar, así como también de diferentes métodos y diseños de investigación. A su vez, vamos a ir relacionando cómo van viendo la investigación educativa diferentes personajes. En este caso, para Hernández Piña, que lo dijo en 1995, decía que se entendía por investigación educativa al estudio de los métodos, los procedimientos y las técnicas utilizados para obtener un conocimiento, una explicación y una comprensión científica de los fenómenos educativos, así como también para solucionar los problemas educativos y sociales. Atendiendo a esta definición, se ve que hace referencia al fenómeno o campo de estudio al que se refiere, en nuestro caso a la educación, a los métodos, procedimientos y técnicas adecuados y al propósito de que desea resolver, que es la creación del conocimiento y la solución de problemas en el campo educativo. También tenemos a Salomón en 1991, que considera que los aspectos que intervienen y determinan el proceso de este tipo de investigación son los supuestos paradigmas que existen, la naturaleza del fenómeno de objeto de estudio y las preguntas que se formulan acerca del fenómeno, además de la metodología que se va a usar. Así también del Rincón y Javier Latorre hablan sobre esta temática y podemos establecer que las características de la investigación educativa son diferentes a la investigación que se realizan en las ciencias naturales, porque hay una diferencia. Investigar fenómenos educativos implica trabajar con un objeto de estudio social que como producto humano no es medible ni es mensurable. La Torre en 1996 señalaba que los fenómenos educativos son más complejos porque se ven desde un carácter cualitativo y no cuantitativo, porque es subjetivo además y porque implica profundizar en aspectos importantes como lo son los valores, las creencias y estos significados que no son susceptibles de la experimentación. Podemos ver que hay diferentes concepciones de lo que es un paradigma, pero al final nos vamos a englobar, por ejemplo, en el caso de Kuhn, que dice que es una forma de concebir el mundo. El paradigma es una forma de concebir el mundo. Es una idea, es en donde se articulan los conceptos, las experiencias, los métodos, los valores, y se recuerda que en esa concepción subyacen de algún modo ciertos supuestos acerca de lo que es el universo, lo que es el hombre, la sociedad, la cultura y el conocimiento. Y entonces en este campo educativo son supuestos de lo que nosotros consideramos y que para hacerse algo verdadero o falso va a necesitar de una investigación. Obviamente una investigación educativa que lleve un proceso. Para la incorporación de un investigador a un determinado grupo de investigación, pues se requiere que éste se apropie del paradigma de un grupo, el grupo que hace esta investigación, aceptando creencias, experiencias, valores, métodos de un equipo o línea de investigación a la que se incorpore. Aquí se está hablando que generalmente cuando se hace un grupo, cuando se hace una investigación, no solamente lo hace una persona, porque necesita varios especialistas para poder determinar una teoría, una hipótesis, para dar por algo, algo verdadero o algo falso. Generalmente se hacen grupos de investigación y que todo investigador debe de estar determinado a todo lo que se proporcione en este grupo de investigación. Y entonces, como una primera actividad para adentrarnos más en el tema, vamos a realizar una lectura del tema de paradigmas en la investigación educativa y como producto para presentar aquí en clase vamos a tener este análisis de las lecturas que yo les proporcione y usted lo podrá presentar en un esquema libre. Quiere un mapa mental, un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, un ensayo, como usted quiera hacer la presentación para la exposición, va a hacer en este momento. Entonces, en esta presentación, maestra,
Bueno, yo lo hice como, pues, un esquema donde vi las tres lecturas, pues, y en sí coincidían, pues, las tres abordaban los diferentes o los tres principales paradigmas, que se utilizan en la educación. Entonces, en eso me basé. Me costó un poquito de trabajo como, porque soy mucho tardo mucho en como saber qué voy a poner y por eso pues me tardé un poquito más. Entonces, no sé, quiere que lo explique entonces, ¿verdad? Muy bien, bueno. Yo dividí el esquema en el concepto de paradigma y los tres paradigmas, que sería el formal o el positivista, creo era, el interpretativo y el paradigma crítico. Ya como el rol del investigador y una pequeña conclusión. Bueno, en una de las lecturas, marcaba que según la Real Academia Española, el término paradigma etimológicamente proviene del griego paradigma y del latín paradigma, que significa ejemplo o modelo que se utiliza para resolver problemas o avanzar en el conocimiento. A lo que, bueno, lo interpreto es como pues las ideas que ya se tienen como establecidas sobre algo, que se creen o que se creen un conjunto de personas, por ejemplo, una sociedad, como en la educación, como en ciertos ámbitos, y es como que un modelo. Se puede asumir el paradigma de manera general como una cosmovisión de la realidad que diversos investigadores que comparten, de diversos investigadores que comparten, pero que se encuentra regida por una metodología específica aplicada en la investigación. Esta palabra de cosmovisión, bueno, yo anteriormente no la utilizaba y no la escuchaba mucho, pero actualmente pues se ha utilizado bastante con lo de la nueva escuela mexicana y es pues la cosmovisión es como el compartir como en un conjunto de personas, igual compartir creencias, compartir ideas, que tienen a lo mejor ya arraigadas de tiempo. Entonces, esa es la cosmovisión, la forma de ver el mundo desde cierta cultura o de cierto grupo. Bueno, entonces ahí nos hablaba del primer paradigma, el paradigma formal. Que tiene su origen, o positivista, se le llama diferentes, creo que tiene diferentes nombres. Su origen en Francis Bacon y los empiristas ingleses de los siglos XVIII y XIX. La intención, pues, de ellos era liberarse del dogmatismo y del conocimiento basado en la fe y pues basarse más en el conocimiento de la experiencia. Ellos era lo que buscaban, que no, que anteriormente la iglesia pues tenía como el control de lo que la gente debía de saber o debía de seguir y ellos como que pues establecían la línea de lo que se tenía que conocer. Entonces ahí fue como el choque ya de ideas y bueno, los empiristas consideraban que el conocimiento debía ser basado en lo que uno experimenta en diferentes pues contextos. De esta manera, bueno, se marca que el enfoque de este paradigma es cuantitativo. Quiere decir pues que se puede pues cuantificar el proceso, o sea, los resultados. Es más objetivo porque pues al tener ya números, son más exactas los datos que se obtienen de la investigación. El objetivo de este paradigma es explicar, predecir fenómenos educativos. Y el supuesto, o uno de los supuestos de este paradigma es pues que la realidad es objetiva y por lo tanto es medible. Pues objetiva como de cierta manera es como más real de alguna manera, como más general para todos y se basa en métodos experimentales y pruebas estandarizadas, porque pues bueno, de ahí se obtienen los datos más precisos, exactos, ya para como graficar los resultados, para tener como porcentajes de acuerdo a los datos que se obtienen del estudio. Y pues es un método más científico. En el paradigma interpretativo, pues el nombre nos da una idea de lo que
a lo que se refiere es, en general, pues interpretar lo que es, pues lo que se vive. Sus antecedentes están en la hermenéutica, pues que era como el interpretar textos en aquel entonces, que era creo que la Biblia, lo que pues regía todo, y la fenomenología del autor que se mencionaba en ese sentido era Husserl. Y bueno, en el interpretativo, a comparación del positivista o del formal, pues bueno, ya es más cualitativo porque pues depende mucho de la perspectiva del investigador. Todos tenemos diferentes ideas, diferentes a lo mejor objetivos en cuanto a una investigación, y eso pues influye mucho en lo que vamos a buscar o en los resultados que vamos a obtener. El objetivo de este paradigma es comprender significados y perspectivas de los sujetos. Eh, Creo que se adapta mucho o se adapta bien a lo que se vive dentro de una escuela o de un contexto educativo, porque como trabajamos pues con diferentes niños, y con diferentes grupos a lo mejor, pues todos tienen características diferentes, y de acuerdo a esas características, pues vamos a basarnos para hacer un trabajo, una propuesta de trabajo para mejorar ciertas problemáticas a lo mejor que encontramos en un grupo. Los supuestos en los que se basa este paradigma es pues que la realidad es subjetiva y depende de las interpretaciones. A pesar de que estemos en un mismo contexto, por ejemplo, en la escuela, un maestro de a lo mejor de primero y uno de sexto, pues no van a encontrar a lo mejor las mismas causas de ciertos problemas, porque pues ellos tienen una perspectiva diferente del contexto, porque a lo mejor unos viven ahí, otros viven fuera de la comunidad de donde está la escuela. Entonces, todo eso influye para las ideas que uno tiene sobre ciertos problemas o sobre ciertos temas. Y eso también influye por consiguiente en una investigación educativa. Los métodos que se utilizan mucho en este paradigma pues son las entrevistas, la observación participante, el análisis de narrativas y también pues como de un diario a lo mejor de trabajo de un docente donde se escribe pues todo lo que acontece durante una jornada o durante el ciclo escolar, no sé. Y después, bueno, tenemos el paradigma crítico. Este tiene sus antecedentes en el marxismo, donde dice o se menciona que la praxis es el fundamento del conocimiento. Y también otro antecedente, pues, es la escuela de Frankfurt, que se buscaba emancipar a la sociedad de la dominación del pensamiento positivista. Como el nombre lo dice, también algo, pues, hacer como más críticos sí, o sea, buscar más la reflexión en cuanto a lo que se vive. Y también lo relaciono mucho con lo que es, pues, igual la nueva escuela, uno de los ejes articuladores, que es el pensamiento crítico, pues siento que va mucho o muy encaminado a esta parte. El enfoque que se maneja en este paradigma es el transformativo, porque busca, pues como el nombre lo dice, cambiar o transformar ciertas ideas o ciertos, a lo mejor, pues sí, creencias que se tienen. Los supuestos: la realidad es histórica y socialmente construida, y el conocimiento debe ser crítico y orientado a transformar estructuras. Algo que leía en este sentido del paradigma crítico, que como docentes, una de lo que se buscaba era que el docente no solamente utilizara el conocimiento que ya existe, sino que buscara producir nuevo conocimiento con lo que él vive en su práctica y con la reflexión que se hace de su práctica del día a día. Y uno de los métodos utilizados en este paradigma es la investigación-acción. Pues igual buscando los ciclos, también se mencionaba ahí, ciclos reflexivos pues de la investigación en búsqueda de una mejora y de una transformación. El objetivo principal era generar conciencia crítica y transformar las estructuras de opresión en el ámbito educativo, como ya lo mencioné, o sea, que el docente pues no se quede
con lo que se considera que es correcto, lo que se considera que es mejor, sino que busque siempre como la mejora de su trabajo. Bueno, en cada uno de los paradigmas, el rol del investigador es diferente. En el paradigma formal es una postura más neutral. El investigador no participa dentro de lo que se está llevando o de lo que se está observando, a comparación del paradigma interpretativo, donde, ay, creo que se me pasó, donde, sí, es más participativo, puede, pues ahora sí que involucrarse en las acciones o en lo que se está llevando a cabo. Y el paradigma crítico, pues, menciona que es más un investigador más comprometido, pues porque como ya lo mencioné, busca o su propósito central es producir cambios. Y ya como conclusión, en el sentido, pues hablando de ya en general de los paradigmas, es que no solo guían la manera de investigar, sino que también cómo se interpreta y cómo se utiliza el conocimiento generado. Toda investigación siempre busca una mejora de algo. El objetivo es diferente, como aquí lo menciona, para elegir un paradigma o elegir el mejor que se adapte a lo que a lo que estoy buscando, pues va a depender del problema de la investigación, de los objetivos y del impacto que se busca generar o lograr al término de la investigación. Y pues, esto sería, pues, en general el esquema. Excelente maestra, excelente participación. No, no la escucho, maestra. Ok, ahí. Ya. Bueno, en esto nos habíamos quedado en cuanto a la presentación de mi parte y voy a dar una retroalimentación de precisamente algo de lo que usted acaba de, de compartirnos acerca del análisis que hizo de las lecturas y efectivamente se hablan de tres tipos de paradigmas, ¿no? El paradigma empírico analítico, o formal, como también se le conoce, o positivista, como también se le puede conocer, dice que en este paradigma la investigación en el ámbito educativo tiene como finalidad desnudar a las leyes que rigen los hechos educativos para poder formular teorías que orienten y controlen a la práctica educativa. Todo ello mediante el uso de instrumentos y técnicas cuantitativas de investigación, efectivamente, como usted lo decía. Según este tipo de idea, este tipo de tratamiento de investigación, se va sobre técnicas donde se puedan medir, donde puedan ser medibles y específicamente nos arrojan resultados numéricos, y que a diferencia, bueno, de los otros que solamente son cualitativos, pues en este sí podemos tener un resultado medible. Algunas características de este tipo de paradigma es considerar que el conocimiento proviene de lo que se observa, pero también ese es el objetivo. Busca explicar, predecir y controlar los fenómenos, busca verificar teorías y leyes, identificar causas reales en el proceso de investigación. También una característica es distinguir entre el investigador y la realidad como ajena a las influencias del investigador y de alguna manera aquí se evita sesgos subjetivos, es decir, lo que para uno considera que puede ser una idea, ¿no? Aquí se va más sobre lo que se obtiene, sobre lo que se puede medir, sobre lo que uno considera en el tipo de investigación cualitativa. El otro paradigma, como bien lo había usted mencionado, es el interpretativo, que en este el enfoque de investigación que busca comprender la conducta humana a través de los significados e intenciones de los sujetos involucrados y se basa en técnicas
netamente cualitativas. Sus características de este paradigma interpretativo es considerar que hay tantas realidades como puntos de vista. Se reconoce que la observación perturba a veces la realidad. Se entiende que el proceso de conocimiento es una interacción entre sujeto y objeto. Se reconoce que la investigación está influenciada por los valores del investigador, porque aquí, como bien decía, el papel del investigador es más participativo. Implica la colaboración entre el investigador y los participantes y no parte de una hipótesis previa. El siguiente paradigma, el tercero, que es el sociocrítico, es una forma de guiar la práctica científica que se basa en la crítica social y la autorreflexión. Su objetivo es promover la transformación social y la emancipación del ser humano. Aquí, dentro de las características que se pueden encontrar, es que este tipo de paradigma sociocrítico considera que el conocimiento se construye a partir de las necesidades que tienen los grupos sociales. Se busca la autonomía liberadora mediante la autorreflexión y la conciencia. Se reorganiza la forma de pensar sobre la práctica profesional y la relación entre la teoría y la práctica. Se incluyen las voces de las minorías étnicas, de los marginados, de las comunidades locales y de los grupos educativos, pero también se toma una perspectiva democrática y participativa ante la investigación. Entonces, estas dos últimas son más cualitativas que cuantitativas porque va a depender de la subjetividad que en ese momento se tenga de los investigadores. Entonces, dentro de este tipo de paradigmas, hay una naturaleza por sí sola que se hace en el proceso de investigación educativa. Y entonces una siguiente actividad es realizar la lectura del tema de la naturaleza de la investigación educativa y realizar un mapa mental que es el que nos va a ayudar a hacer la representación y el análisis de la lectura para entender cuál es la naturaleza en sí de lo que es la investigación en educación. Bueno, sinceramente que nuevamente no sabía cómo organizar la información. Quería poner más cosas, pero pues me iba a tardar más. Entonces, pues sí, ahora sí que lo sinteticé y bueno, pues el título de la lectura es La naturaleza de la investigación. Ahí más o menos nos habla acerca de cómo inicia pues como proceso de, pues como de reconocer a la, edu- al- a la investigación educativa como parte o de lo que es una investigación, porque pues anteriormente nada más era como en lo científico, ¿no? Entonces, primero nos manejan ciertos antecedentes. Aquí yo puse algunos como primera el punto que las corrientes como el positivismo, sociologismo, pragmatismo y experimentalismo fueron como la base para iniciar o permitieron la introducción de las ciencias sociales a hacer como otro foco de investigación de alguna manera. Y autores como Rousseau, Pestalozzi, Froebel sustentaron las bases empíricas de la educación con sus obras y sus investigaciones. Otro de los autores que también se menciona es Herbart, que se menciona como una construcción de la ciencia de la educación. Inició como este trabajo, pues, de la educación como una ciencia. También otros antecedentes que se mencionan ahí son tres puntos importantes. La obra de Bernard en 1865, donde expone los principios del método experimental. Otro es la consolidación de la psicología experimental con Wundt
que, bueno, psicología experimental se le nominó o denominó así antes de conocerlo como ya investigación educativa. Y la aparición de las obras de Lai y Newman, que abordan los fenómenos educativos desde una perspectiva experimental. De ahí viene, pues ya ahora sí que cómo se empieza a trabajar la metodología experimental y se mencionan tres puntos también importantes, que se buscaba sentar la educación sobre bases empíricas, pues que es como lo que mencionamos anteriormente, el empirismo sobre las experiencias, introducir el método en ciencias humanas y la vinculación con la psicología científica, que también se menciona que pues la psicología forma parte importante de esta parte de la investigación educativa. Y luego, otro punto que destaqué fue, ahí viene como un subtítulo que es investigar. Entonces, se establece qué es la investigación educativa y se menciona, bueno, que no se puede establecer como un concepto en sí muy certero porque depende mucho o muchos autores, de acuerdo a su enfoque, de acuerdo a su criterio, por así decirlo, pues tienen una forma de verlo y pues hay muchos como conceptos, pero ya así como aterrizándolo se pudiera denominar como una actividad encaminada hacia la creación de un cuerpo organizado de conocimientos científicos, sobre todo aquello que resulta de interés para los educadores. Y este concepto es de Travers, del autor, en 1979. Entonces, bueno, como lo decía, va a variar de diferentes perspectivas que se tomen y corrientes a lo mejor también en la cual estemos enfocados. Y ya de ahí me basé en las características de la investigación que ya vienen en la parte final del texto. Nos menciona que una característica es pues que se abordan, por así decirlo, fenómenos educativos complejos, porque sabemos que una misma problemática pues va a ser diferente de acuerdo a los contextos. Puede ser a lo mejor más fácil de trabajar o de abordar en un contexto que en otro. Entonces, esa sería una. Otros tres diferentes características es el carácter pluriparadigmático, que bueno, como lo decíamos, de acuerdo al enfoque, de acuerdo a mis objetivos, de a mi problemática, voy a ver cuál paradigma es el que se me acomoda más a lo que yo estoy buscando. Entonces, pues hay una variedad de estos paradigmas y pues ahora sí que escogemos el que más nos convenga. Plurimetodológico, así como los paradigmas llevan ciertas ideas, pues también tienen ciertos métodos que se llevan a cabo, así como técnicas para recolección de datos, etcétera. Entonces, cada método pues es diferente y también de acuerdo a lo que yo quiera lograr, pues es lo que voy a elegir como mi método de investigación. Y multidisciplinar, porque como lo decía, o sea, la educación no es una ciencia que se va a trabajar o que se pueda trabajar de manera aislada, sino que casi siempre va de la mano con otras disciplinas, como pues puede ser la psicología, que ya lo había mencionado. Y por último, menciona que otra característica importante es la relación del investigador y el objeto de estudio, que también pues influye como investigadores, las ideas que tenemos, nuestras perspectivas de acuerdo a las problemáticas, de acuerdo a nuestro tema de interés. Y pues todo esto va a influir mucho sí, pues va a influir mucho de acuerdo a lo que son mis objetivos y así también como mis resultados. Porque, pues bueno, como lo decíamos, cuando manejamos un paradigma más objetivo, pues los resultados deben ser más certeros o más reales de alguna manera. Y cuando escogemos un paradigma más cualitativo, más subjetivo, pues sí va a variar mucho de acuerdo, aunque lo veamos con los mismos ojos, lo que interpretamos va a ser diferente siempre. Entonces, en sí, esto es lo que yo pude rescatar de la lectura. Gracias, maestra.
De hecho, sí, puntual en las características y especificaciones de la naturaleza de la investigación educativa. Como bien decía, muy diferente al tipo de investigación científica que va de la mano, que va encaminada, pero que viendo otro tipo de fenómenos, estos son mucho más complejos. Y efectivamente, hace rato que hacíamos un ejercicio de ver una problemática educativa y desde qué punto como investigador yo lo podía tratar a través de los tres paradigmas que habíamos mencionado, el formal, el interpretativo, el sociocrítico, pues como dice, entramos en la disyuntiva de decir, no, es que creo que participaría como interpretativo y como sociocrítico. Entonces, es aquí donde dice que estas características de la investigación educativa son pluripa- va- pluriparadigmáticas, porque encontramos a veces no desde un solo paradigma la investigación, sino de dos, y las podemos mezclar y que también son multidisciplinares, porque pues efectivamente lo que tenga que ver con educación viene relacionado con otras ciencias, con otras disciplinas. Está la sociología, está la pedagogía, está la psicología, y entonces se van relacionando en este proceso. Y además, como bien lo decía, plurimetodológico. Hay diferentes métodos o metodologías para poder llevar a cabo la investigación educativa. Y parte de nuestro siguiente trabajo en nuestra próxima sesión es ver eso precisamente, las metodologías que podemos llevar a cabo en una investigación de un fenómeno educativo. Y entonces puede usted bajar la presentación y para que yo pueda culminar con las siguientes actividades. Ok, nosotras quedamos ahí. El mapa mental, en donde nosotros pudiéramos conocer cuál era esta naturaleza, por qué se da, saber que los fenómenos de investigación son más complejos, podemos utilizar varias metodologías de investigación, podemos relacionar un paradigma con otro incluso, y y pues en esta relación de los paradigmas, decir que durante la sesión de hoy hemos visto que tres paradigmas, el positivista, que es el mismo formal, el empírico, el analítico, como se le llame, el interpretativo y el sociocrítico. Pero estos paradigmas también se pueden ver a través de diferentes dimensiones. Y entonces en este cuadro usted puede observar que en la columna horizontal tenemos a los paradigmas y en la vertical tenemos las dimensiones y analizar más o menos qué relación tienen estos paradigmas con las dimensiones que se están señalando. Por ejemplo, en fundamentos y teoría que lo sustenta. En el positivismo es racionalista, es un positivismo lógico, hay un empirismo, como lo habíamos visto. En el interpretativo se da el hecho de la fenomenología, o sea, checar un fenómeno desde una teoría interpretativa. Y en el sociocrítico su fundamento y la teoría que lo sustenta es la teoría crítica. El método asociado en el positivista, en el paradigma positivista, es cuantitativo, ya lo habíamos analizado. En el interpretativo es naturalista y es obviamente cualitativo, es checar la naturalidad, la naturaleza que tiene de ese fenómeno. Y en el sociocrítico es dialéctico. La naturaleza de la realidad en el positivista es objetivo siempre, es estático, es único, es dado, es fragmentable, es convergente. Sin embargo, en el interpretativo es dinámico, es múltiple, es holístico, es construido y es divergente. En el sociocrítico es compartido, es histórico, es construido, es dinámico y divergente. La finalidad de la investigación en el paradigma positivista es explicar, predecir, controlar los fenómenos, verificar teorías, leyes para regular los fenómenos, y en el interpretativo, siendo de una manera cualitativa, se ayuda a comprender, a interpretar la realidad, los significados de las personas, las percepciones, las intenciones y las acciones.
En el sociocrítico también se identifica el potencial de cambio, se ayuda a emancipar sujetos y a analizar la realidad de los fenómenos. En cuestión a la dimensión de cuál es la relación sujeto-objeto, en el paradigma positivista es la independencia, la neutralidad, como se había mencionado, ¿no? Desde un principio, no se afectan, el investigador es solamente externo, no es participativo, sujeto como objeto de investigación. Y en el interpretativo, su relación del sujeto-objeto es la dependencia, es decir, si se afectan el uno con el otro. Implica, y hay una implicación mayor del investigador y hay una interrelación entre el objeto de estudio y el sujeto. En el sociocrítico hay una relación influida por el compromiso, como lo habíamos dicho, ¿no? El rol del investigador en el paradigma sociocrítico es netamente comprometido. Y entonces el investigador es un sujeto más. En relación a las dimensiones de valores, podemos nosotros ver que en el paradigma positivista los valores son neutros, el investigador está libre de valores y que el método es una garantía de objetividad. ¿Por qué? Porque volvemos a que es un método cuantitativo. En el interpretativo los valores son explícitos, influyen el valor, la subjetividad del sujeto influyen en la investigación. Y en el paradigma sociocrítico, los valores son compartidos entre el sujeto y el objeto. Hay una ideología compartida entre ambos. Y en la teoría práctica del positivista como dimensión, está disociada esta teoría y la práctica. Constituyen entidades distintas y la teoría norma para la práctica. Es muy cuadrada. Entonces, en el paradigma interpretativo hay relación entre la teoría y la práctica y hay una retroalimentación mutua. En el paradigma sociocrítico son indisociables, para empezar, y hay una relación dialéctica entre la teoría y la práctica es una teoría en acción. También tenemos las últimas dimensiones y estas últimas dimensiones son los criterios de calidad. En el paradigma positivista hay validez, hay fiabilidad, hay objetividad, puesto que es cuantificable. En la teoría interpretativa hay credibilidad, hay confirmación, hay transferibilidad. Y en la sociocrítica hay intersubjetividad y hay una validez consensuada. Las técnicas, los instrumentos y las estrategias que se utilizan en el paradigma eh, formal es siendo cuantitativo, hay una medición de test, hay cuestionarios, hay una observación sistemática y sobre todo hay una experimentación. En la interpretativa, pues los instrumentos y las estrategias son de forma cualitativa y descriptivas. Aquí el investigador principal es un instrumento y hay una perspectiva del participante, en este caso el investigador. Y en la sociocrítica hay un estudio de caso y hay unas técnicas dialécticas. Y como análisis de datos, pues los que se dan en el paradigma formal es cuantitativo, es una estadística descriptiva e inferencial. En el interpretativo es cualitativo y aquí no hay una estadística, sí hay una inducción analítica y hay una triangulación. Y en el sociocrítico el análisis de datos es intersubjetivo y es dialéctico, como lo hemos venido viendo. Entonces, aquí nosotros nos podemos dar cuenta que podemos tomar cuáles son los tres paradigmas que se dan en la investigación educativa, pero sobre todo nosotros podemos identificar cuáles son sus dimensiones para que nosotros veamos qué sucede en un paradigma de una investigación interpretativa, en una formal, en una sociocrítica, cómo se analizan los datos, cómo son los análisis
de interpretación, qué relación hay entre el sujeto y el objeto, qué relación hay entre la teoría y la práctica, y entonces nosotros podemos darnos cuenta de cuáles son las diferencias a grosso modo de cada uno de las características de cada uno de los paradigmas. Y pues como producto final, voy a enviar aquí en el chat el link de un documental que se llama La educación prohibida. Usted lo puede retomar y lo puede buscar en el YouTube y usted puede ver ese documental tipo película en donde hablan de un nuevo enfoque o de un nuevo paradigma educativo y es identificar este tipo de lo que hemos estado viendo, de cuáles han sido los paradigmas y cuáles en la actualidad se están dando.